Buenos días una vez más, hermanos, amigos. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Ahora vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando en cuanto a nuevos comienzos. Y vamos a estar llevando toda esta serie a través del libro de Josué. Entonces me acompaña al capítulo 4 del libro de Josué, donde estaremos abstrayendo la lección de esta mañana. Como usted mira en la pantalla, la lección se trata de una nueva señal. Quiero que piense en eso mientras llega a este pasaje. Quiero que medite en una nueva señal. ¿Qué quiere decir esto? Aquí encontramos al pueblo de Dios, encontramos a una nación que se le ha prometido una tierra, que se le ha prometido una tierra no solamente para ellos, sino para sus generaciones. No solamente una tierra cualquiera, sino una tierra abundante, sin necesidad de nada, y que iba a ser para ellos porque Dios lo había establecido. Quiero que piensen en esta nueva señal. Ahora encontramos a la nación que va a tener que manifestar su fe en Dios, a una nación que es una nueva generación, que sus padres vieron las maravillas de Dios, pero que ellos no habían experimentado algo como el que van a experimentar hoy. Tal vez usted había escuchado del Mar Rojo, tal vez usted había escuchado de cómo se abrió, de cómo pasaron en seco, y cómo esa nación se alegró del otro lado y cantaron. En Éxodo 15 encontramos aquel cántico de alegría y de gozo, porque Dios había librado a su pueblo de los egipcios. En Josué 4 encontramos a una nación que va a entrar a la tierra prometida y ahora va a participar de ver el río Jordán secarse, dividirse igual como se dividió el Mar Rojo y pasar por tierra seca. Y esto les va a brindar una nueva señal. Ahora déjenme definir, porque es importante definir o hacer la pregunta: ¿qué es una señal? Es importante que usted y yo reconozcamos esta definición, que sepamos de lo que estamos hablando. Una señal es un término que viene de una palabra de latín que se llama signalis. Y esta palabra de latín denota un signo, una seña, una marca o medio que informa, avisa, advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. Ahora, note esta definición en mente. Una señal. Una señal es algo que advierte algo, una señal es algo que previene de algo, o una señal es algo que algo se realizó y esto marca esa realización y ayuda a recordar. Precisamente en Josué capítulo 4 encontramos una señal. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes precisamente porque encontramos aquí esta definición. Entonces, cuando usted y yo tenemos esto en mente y esta definición, vamos a tener un mejor concepto de lo que estamos viendo en esta mañana. Habiendo dicho eso, quiero que tenga en mente, recuerde que esta nación descendió. Tiene que ir al río, tiene que ir por fe. Y tiene que recordar que allí se le va a dar una nueva señal. Es interesante este pasaje. Quiero que lo analice y lo tenga en mente. La pregunta que quiero hacerle en esta mañana: ¿ha descendido usted al río confiando que esa es la voluntad de Dios? ¿Ha descendido usted al río? Piensa en esto, al agua, donde usted obtendrá una señal, igual como lo tuvo esta nación. Esta nación descendió al río Jordán, y en el río Jordán levantaron una señal, para que nunca se olvidara. Y aquí vamos a encontrar la pregunta, y una pregunta muy importante para usted y para mí, y vamos a ver. Sin embargo, déjeme le hago otra pregunta antes de avanzar. ¿Ha experimentado las maravillas de Dios en su vida? ¿Ha experimentado las maravillas de Dios en su vida? Piensa en esto. Es importante que usted y yo tengamos esto en mente. Ahora, vamos a ver esta lección. Y viendo esta lección, quiero darle esta pregunta: ¿cuál es el beneficio de tener una nueva señal?
tenemos que tener en mente cuál es ese beneficio, por qué tener una nueva señal, por qué llegar a reconocer o por qué llegar a obtener esta señal, qué es lo que Dios me va a bendecir con ella, qué es lo que Dios me va a prometer con ella. Y vamos a ver tres cosas en esta lección. Las tres empiezan con la P. La primera nos va a ayudar, esta nueva señal y el beneficio es de prevenir. De prevenir. La segunda nos va a ayudar a reconocer esta nueva señal de también proclamar, porque esta señal hace algo en nosotros. Y la tercera, tal vez sea una palabra nueva para usted como lo fue para mí, ponderar. Pero quiero que tenga esto en mente y ahorita vamos a definir estos términos en cada uno. Esta nueva señal o esta señal que promete Dios, si es que usted y yo hacemos lo que Dios espera de nosotros, descender al río, descender al agua. Note lo que nos dice. Número 1, nos deja saber que previene algo. ¿Ok? Ahora vamos a ver, la pregunta natural que usted y yo tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que va a prevenir? ¿Previene qué? ¿A qué se refiere esto? Josué capítulo 4, versículo de 21 al 23, en el capítulo que usted y yo estamos. Note lo que la lectura dice. Y habló a los hijos de Israel diciendo, note, Josué capítulo 4, versículo 21 al 23. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararles a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Y versículo 23 nos ayuda a recordar algo que existió en el pasado. Ahora, déjenme aclaro algo aquí rápidamente, lo que vimos en el versículo 21 en adelante. El versículo 4 del mismo capítulo, en adelante, dice lo siguiente. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales le había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 8. Para que esto sea, note, señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Note lo importante saber de lo que es una nueva señal. Note lo importante. Recuerde que Israel pasó por seco. Recuerde que la pregunta se hizo en el versículo 8, se vuelve a hacer en el versículo 21. Cuando vuestros hijos pregunten, el día de mañana, sus hijos le van a preguntar en el futuro, está diciendo. Cuando usted haga la decisión de venir a Cristo, en el futuro alguien le va a preguntar, alguien le va a cuestionar. ¿Y sabe quién va a ser los inmediatos? Sus hijos. Y sus hijos le van a preguntar a usted por qué es que usted hace lo que hace o por qué usted hizo lo que hizo. Y usted tiene que dar una respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿qué previene aquello o aquella señal? ¿Qué previene? Previene esto que vemos aquí. En Jueces capítulo 2, versículo 10 en adelante. Previene que hayan generaciones, niños, jóvenes. Previene que usted y yo tengamos una descendencia diferente. ¿Por qué? Porque si no, nuestros hijos y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes van a vivir una vida, a ir hacia una desgracia, hacia una falta, porque esto va a suceder. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no conocía a Jehová? ¿Por qué no conocía las obras?
Porque mamá y papá no les dijo. Porque mamá y papá no le instruyeron. Porque mamá y papá no consideraron la señal importante en sus vidas. Y esta señal es muy importante que usted y yo tengamos en mente. Porque cuando se desciende al agua, cuando se va a obtener esta señal de parte de Dios, como lo hizo el pueblo, ellos iban a recordar, estas son las maravillas de Dios. Y esto yo tengo que comunicar a mi familia. Entonces, dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Note, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Si la señal no es importante en su vida, sus hijos lo van a ver. ¿Sabe lo más importante? Lo más importante en nuestras vidas no es tanto decirle a nuestros hijos, es enseñarle con nuestra vida, porque ellos aprenden de lo que usted y yo hacemos. Si no leemos la Biblia, no esperemos que ellos la lean, no la van a leer. Si nos miran en los celulares o en los aparatos o en la tele, ellos van a hacer lo mismo. Entonces, lo que nosotros transmitimos con nuestra vida, lo que comunicamos, lo que demostramos, ellos lo van a ver, ellos lo van a practicar y ellos van a hacer de tal manera. ¿Sabe que a veces como padres queremos que nuestros hijos sean obedientes y nosotros somos rebeldes? ¿Sabe que como padres a veces queremos que nuestros hijos escuchen y nosotros no los escuchamos? ¿Sabe que como padres a veces queremos que nuestros hijos no respondan y nosotros respondemos? O queremos que sean honestos y nosotros no lo somos. Entonces todo radica para atrás en los padres. ¿Por qué es importante la señal? Porque si usted y yo no ponemos la importancia, entonces esto va a suceder. La señal nos ayuda a prevenir que nuestras generaciones sean destruidas. Porque si no conocen a Dios es porque usted y yo no se lo presentamos a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras. Y si eso sucede, van a abandonar al Señor más adelante. Y lo que viene por delante es destrucción. Eso fue lo que pasó en el pueblo antiguo. Y encontramos una y otra vez en el libro de Jueces capítulo 3, ahora versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Otra generación. Una generación que no conoce a Dios, ¿cómo va a presentarle a Dios? Se levanta otra que aún no conoce a Dios. Igualmente se aleja. Igualmente va destinada a la destrucción. La señal importa. La señal es un propósito. La señal Dios la ha dejado en su vida para que usted recuerde que usted ha hecho algo y que usted tiene un compromiso. Dice, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Encontramos en Jueces capítulo 8 versículo 34, otra vez el pueblo de Israel, otra generación que tampoco conoce a Dios, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos. ¿Cómo se van a acordar que fue Dios en su vida si nunca lo conocieron? ¿Cómo se van a acordar nuestros hijos? ¿Cómo van a saber nuestros jóvenes de las maravillas de Dios si usted y yo no los enseñamos? ¿Cómo? ¿Le damos el tiempo, la importancia? Es importante esto. Cuando Dios le dice a Josué, mira Josué, dile a los sacerdotes que tomen el arca, que pasen delante del pueblo. Y que cuando el pueblo mire esto, dile al pueblo que lo siga. Dile al pueblo que tome una piedra, que se lleve una por cada tribu. Son 12 piedras que se van a tomar. Y después de esto, dice, se van a poner del otro lado para que el pueblo se acuerde en dónde pasó, por qué pasó y qué fue lo que sucedió. Pero el pueblo en ocasiones se olvida, aún teniendo una señal, aún siendo visible y palpable. Tengamos esto en mente. ¿Qué previene? Previene que estas generaciones que se levanten no conozcan a Dios. Previene eso, previene mejor que ellos lleguen a conocerle, previene que ellos sí le conozcan y no como estos. Esto es lo que va a prevenir la destrucción.
En Jueces 10 y versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. En otras palabras, van a hacer lo que quieran y adorar lo que quieran. ¿Y sabe qué es triste? Que a veces en los hogares cristianos, que papá y mamá, o tal vez papá o tal vez solo mamá, sea cristiano en ese hogar, y que esos hijos crezcan. ¿Sabe qué es triste? Que ese hijo o esa hija sea o se declare ateo. ¿Sabe qué es triste eso? Que diga, yo no creo en Dios. Y se pregunta uno, bueno, el papá y mamá fue un ejemplo. Papá y mamá le inculcó. Puede ser que sí, puede ser que se esmeró esa persona, puede ser que hizo lo posible, pero se queda uno pensando, mi criatura, por la cual yo amo, si no puedo ayudar a esa criatura que yo amo llegar a Cristo, no voy a poder llegar a nadie a Cristo. Porque esa criatura me mira, sabe lo que yo vivo, lo que yo hablo, lo que yo hago. Y si esa persona no puede venir a Cristo, no voy a poder yo guiar a nadie más a Cristo. Es una lucha. Es un desafío para todos nosotros que somos padres, ¿no? Es un desafío que tomemos conciencia, que luchemos, que esmeremos, que preparemos, que hagamos lo posible por demostrarles por qué y cuáles son las maravillas de Dios. Es un desafío como padres. Queremos que ellos tomen la decisión, pero tenemos que seguir instruyendo. Nunca dejar de insistir y hablarles con amor a su corazón. No solamente les hable como su padre o su madre. No demande cosas de ellos, no le van a hacer caso. Es provocarlos a ira. Háblele a su corazón. Dígale a su hijo, a su hija, te amo. Y porque te amo, quiero pasar este tiempo apropiado para que tú veas lo importante que eres para mí. Y darte entonces a ti el Evangelio. Para que tú tengas la oportunidad y el beneficio que yo tengo. Porque es algo maravilloso conocer de Dios. Pero esto es lo que vamos a prevenir si lo hacemos. Si no, esto va a suceder, esto va a ser un hecho. No va a haber vuelta de hoja, al menos que nosotros pongamos el esfuerzo por hacer el cambio. Entonces es importante. La nueva señal nos ayuda a prevenir. La nueva señal nos ayuda. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Recuerden, si usted y yo tenemos esto en mente, ¿cómo podemos nosotros prevenir a través de esta nueva señal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es natural que hagamos esta pregunta, si tal vez no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. A veces pensamos que lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo bien. Tenemos que aprender a hacerlo bien, tenemos que aprender lo práctico que es enseñar. Tenemos que recordar y regresar a la Biblia, a regresar a los principios. Al pueblo de Israel se le dijo en Deuteronomio 6, del 4 al 6, oye Israel, pueblo de Dios, escucha, presta atención. Jehová tu Dios es nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Note lo importante que es repetirlas a tus hijos. ¿Y qué más? Y hablarles estando en tu casa. ¿Y qué más? Y andando por el camino. ¿Y qué más? Y al acostarte. ¿Y qué más? Y cuando te levantes. ¿Cuándo le tienes que hablar? Todo el tiempo. Todo el tiempo háblale de Dios a tu hijo, a tu hija. Todo el tiempo. Déjale saber lo maravilloso que es tener a ese Dios y saber de Él. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en las puertas. Denlas visibles. Denlas donde los hijos puedan ver la palabra de Dios. Y en otras ocasiones a veces pónganlas en sus paredes. Que ustedes mismos también cuando pasen la puedan leer y acordarse de lo que Dios espera de usted y de lo que Dios quiere. Es importante. Invertimos mucho tiempo y mucho dinero y muchas fuerzas y de todo en otras cosas. Pero la educación de las cosas de Dios es donde invertimos muy poco tiempo. Y a veces decimos, es que no sé. Y nunca voy a saber porque nunca me preparo.
Esa es la realidad. Nunca vamos a aprender, no vamos a poder prevenir. Las cosas que están pasando en este mundo, en este tiempo, las cosas que estamos viviendo es porque nosotros, como pueblo de Dios, hemos olvidado este principio. Y las generaciones se siguen levantando y no conocen a Dios. Y no van a conocer. Le comunicaba a mis hijas y les sigo comunicando, hermanos, tengan esto en mente, este principio. Usted debe de preparar a sus hijos mientras está usted aquí en la tierra para que cuando usted no esté, ellos sepan quién es Dios. Amén. Y sepan vivir y sepan buscarlo. Tener una relación con Él cuando usted no esté. No tiene que estar usted presente en su vida todo el tiempo. Que Pablo habla esto cuando le dice a los hermanos en Filipo y les deja saber, en mi presencia o mi ausencia, ustedes son un gran ejemplo. Igual nosotros, con nuestros hijos, estemos presentes o no, ellos sepan hacer lo correcto. Cuando usted tenga que salir fuera de casa, cuando usted esté en el trabajo y los hijos están en la escuela, usted no está allí presente de ellos, pero ellos van a saber qué hacer, porque saben que es lo correcto delante de Dios. Cuando usted y yo fallezcamos y no estemos ahí ya, ellos van a poder continuar, porque usted y yo los instruimos. Ellos van a poder instruir a sus nuevas generaciones también. Y esto va a continuar y usted va a poder ver generación tras generación en lo cual se lleva a cabo. Hemos escuchado de antes, en tiempos antiguos, cuando el hermano era predicador, su hijo fue predicador, su nieto fue predicador, su bisnieto fue predicador, y dice, mira, esa familia viene de puros predicadores. ¿Cómo que sucedió? ¿Usted cree que sucedió nomás así porque se dio? No. Tienes que inculcarlo. Tienes que instruirlo, tienes que enseñarlo, tienes que despertar el deseo de predicar en la persona para que lo haga. No es fácil. No se equivoque, no es fácil. Va a sufrir porque está luchando en contra de este mundo, con su hijo, con su hija. Y el mundo es fuerte y jala. Pero recordemos que ¿cuál es nuestro detalle? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Se acuerdan Proverbios 22, versículo 6? Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Nuestra responsabilidad es instruir, educar, enseñar, para que cuando crezca no se aparte. ¿Sabe que hay niños tan pequeños? El día de ayer estábamos viendo un video con mi esposa de un niño de 3 años que puede recitar todas las capitales de los estados y poder nombrar ciertas cosas, tanto en español como en inglés. Y dice uno, ese niño es un genio. Ese niño tuvo un padre y una madre que le dio el tiempo de educarlo. Y por eso ese niño a esa temprana edad es una esponja. ¿Saben que los niños hasta los 7 años son una esponja que pueden absorber todo? Después de allí va a ser muy difícil moldearlos. Si no los moldeó a temprana edad, de grandes, ya va a costarle lo doble. Y en ocasiones muy difícil, a veces imposible. Tenemos que tomar ventaja cuando nuestros hijos están pequeños, educarlos, instruirlos, enseñarles el respeto, principios morales, que ellos puedan comprender y saber desde una temprana edad, para que cuando ellos vayan creciendo, sepan lo que es correcto, sepan cómo hacer las cosas apropiadas, sepan, para cuando llegan a una edad ya son moldeados. Y no que lleguen a una edad y el mundo los moldee. Y usted ya tiene un problema porque ahora son moldeados por el mundo. No que sea imposible, pero sí bien difícil. Segundo, esta nueva señal no solamente previene que nuestras generaciones sean destruidas, sino que nos ayuda a proclamar. El versículo 24 de Josué capítulo 4 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan, note, la mano de Jehová es poderosa. Primero nos advierte, nos previene que haya destrucción en nuestras generaciones, previene que nuestra generación sea sin conocimiento, porque usted y yo vamos a tomar la oportunidad y el tiempo para enseñarnos. Y dos, encontramos aquí que la tierra, los vecinos, la gente que no conoce de Dios, va a conocer que la mano de Dios es poderosa. ¿Por qué? Por la señal. Por lo que ha hecho Dios en usted. Por esa señal, el mundo va a conocer
que Dios tiene poder. ¿Sabe lo que afecta más a la iglesia? Personas que se pongan el título de cristianos y vivan como mundanos. Eso es lo que afecta más a la iglesia. Eso es lo que causa que la gente diga, no, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. ¿Has escuchado eso? Lo dice la gente. Yo no voy a la iglesia porque todos son rateros. Yo no voy a la iglesia porque esto. Yo no voy a la iglesia porque esto otro. Uno, son excusas, se entiende. Pero dos, es la triste realidad en muchos casos. No se hace lo correcto, no se vive correctamente, no se habla correctamente, no se considera el principio, el propósito por el cual venimos aquí. Y por consiguiente tenemos dificultad en el cristianismo, en la fe. Es importante que no solamente nuestros hijos sepan de Dios a través de esta señal, sino que también nosotros, como cristianos, lo manifestemos por nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos menciona un principio. Vivimos en tiempos difíciles, sí, usted lo sabe. He elegido esta versión de Dios habla hoy para que usted pueda comprender en la clase de personas que nos rodean. Dios ya lo habló hace tiempo atrás, no es nada nuevo. Son más diferentes personas haciendo estas cosas nuevamente. Menciona y dice que también debe saber que en los tiempos últimos vendrán, dice, días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres. Tenemos muchos hijos desobedientes. Pero no trae gloria y honra a Dios. No trae castigo a él, a ella. Enséñale a su hijo a que obedezca a Dios. Enséñale a su hijo que obedezca sus palabras, porque usted es su papá, usted es su mamá. Recuerde que estas cosas que se están viendo están presentes. Hay mucha gente egoísta en el mundo, sí, piensan solamente en ellos. Dios no nos habló a eso. Dios le habla al cristiano que piense en los demás antes que en sí mismo. Hay un cambio total, hay un contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque el mundo está hacia esa naturaleza de ser egoísta. Dos, son amantes del dinero. Tenemos muchas personas hoy en día que usan la palabra de Dios para obtener dinero y hacerse ricos. Orgullosos y vanidosos, gente muy orgullosa que nomás quiere sobresalir y ser reconocida. Hablan en contra de Dios, mucha gente hablando mal en contra de Dios. Blasfemando el nombre de Dios. Desobedientes los hijos a sus padres. Serán ingratos, no respetan la religión. ¿Encontramos eso hoy en día? Claro que sí. Vivimos en tiempos difíciles. No tendrán cariño ni compasión. Gente mala. Conocemos nuestros países, ¿verdad? Hay gente mala que no tiene compasión, que está dispuesta a robarle y matarle. Sí. Jóvenes también que están haciendo lo mismo en diferentes países. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Mucha gente enemiga de lo bueno. Sí, solamente quiere hacer el mal. Solamente ha aprendido a hacer el mal. Ese es el problema. La culpa no son los hijos de la generación, la culpa son los padres que no le dieron el tiempo a los hijos, instruirlos, educarlos en lo bueno, y como no saben hacer lo bueno, solamente saben hacer lo malo. Entonces es importante, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Tenemos mucha gente así hoy en día, que busca primeramente es que yo necesito esto, es que yo necesito esto otro, es que, mira, yo quiero deleitarme en esto, mira, yo quiero hacer esto otro. Y a Dios, cuando de vez en cuando se acuerdan, van al servicio. O oran. O piden oración a alguien más que ore por ellos. Dice, aparentan ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Hay gente que aparenta ser muy religiosa. Tenemos denominaciones que aparentan ser muy religiosas. Cantidades, miles de personas que aparentan tener religión, realmente niegan la verdad. No viven de acuerdo aquí. Y el vivir en contra de esto es negar realmente la fe que tienes. Tienes que vivir de acuerdo a esto para proclamarlo. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Mantente alejado, dice Pablo a Timoteo. Aléjate, te vas a contaminar. Vas a sentir o vas a pensar como ellos. ¿Sabe la diferencia que hay? Si usted considera que hay un hermano aquí digno, una hermana digna, que usted mire, o un hermano o una hermana en la congregación, que usted tenga como alguien que es espiritual, apéguese a esa persona. Apéguese más a esa persona, porque usted esté entre los hermanos y las hermanas espirituales, usted va a pensar espiritual.
pero apéguese al mundo y va a pensar carnalmente. ¿Sabe qué es triste? Que a veces los hermanos vengan y le dicen, hermano, es que mi vecina me aconsejó que hiciera esto, y usted escuchó que el consejo ya se lo dieron de aquí o de la palabra de Dios. Y la persona, la vecina que le dijo que no es cristiana, la vecina que está pensando de otra manera, la vecina que quiere tal vez sacar ventaja o etcétera, le va y le aconseja esto. Y dice la persona, hermana, ¿cómo voy a creer que usted tome el consejo de una persona que no conoce de Dios? A un hermano, una hermana que le está diciendo de la palabra. Tenemos que nosotros poner el balanza, la señal nos va a ayudar en esto. Vivimos en tiempos difíciles, tenemos que tener convicciones, tenemos que ser padres como Josué, tenemos que llegar a mantener una firmeza en quien hemos creído. Josué le dice a su pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río Jordán, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿se acuerdan de esta expresión? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que tener una convicción, decirle a nuestros hijos, mira, lo que pase allá afuera, eso es allá afuera, no te preocupes por ellos, Dios se va a encargar de ellos. Pero aquí dentro de este hogar, aquí vamos a vivir de acuerdo a la Biblia. Aquí dentro de este hogar se va a hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Olvídate lo de afuera, olvídate de los vecinos, olvídate, no, que el hermano, que la hermana hacía, no, olvídate de ellos. Tú acuérdate de vivir aquí. Y aconseja, amonesta, anima, apoya a que hagan lo mismo. Tenemos que tener esta convicción. Segunda de Timoteo 1:12, tenemos que recordar palabras que cuando usted y yo estamos sufriendo, que cuando usted y yo estamos padeciendo, reconozcamos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito. Si hemos creído de corazón, entonces tenemos que guardarlo de corazón, tenemos que reconocerlo, pase lo que pase, tenemos que reconocer. Y esto va a causar que usted y yo proclamemos. Esto va a causar que usted y yo estemos hablando. En Hechos 4 y versículo 20, después que tomaron a Pedro y a Juan y les dijeron, hey, no queremos que hables más de Jesús, queremos que se callen ya, queremos que ya no digan nada. Pedro y Juan le dijeron, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, no se puede, es imposible. Porque Dios ha sido maravilloso conmigo y estas maravillas de Dios, Dios las ha hecho. Por consiguiente, yo no puedo callar. Tenemos entonces que recordar. Jeremías capítulo 20 y versículo 9 trató de hacer esto. Jeremías, después del sufrimiento, después de que el sacerdote Pasur le afligiera, después de que él padeciera ciertos problemas y tuviera ciertas dificultades, empezamos a ver que Jeremías considera y dice, ¿sabes qué, Señor? No me voy a acordar más de ti, no voy a hablar más en tu nombre, pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú tratas de callar la justicia dentro de ti, cuando tú tratas de opacar ese espíritu que te dice, Rogelio, no te metas, es la vida de esa persona tiene que entender, no apagues ese espíritu. Es tu hermano, es tu hermana, es un individuo que necesita de la salvación de Dios, es tu responsabilidad decirles. Y decirles con amor, no te quedes callado. Dice Jeremías, había en mi corazón un fuego ardiente en medio de mis huesos, traté de sufrirlo, traté de callar, pero no puedo. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar tranquilo, no puedo nomás aparentar que nada pasa y el mundo se está destruyendo. No puedo, por la señal, no puedo, por lo que Dios ha hecho. No se puede. Entonces, se previene, se proclama, porque no puedes callar, porque ponderas. Y esta palabra de ponderar, déjenme se lo explico de esta manera ahorita que veamos esto. El mismo versículo 24, en la parte final, leímos la parte principal donde vemos que los vecinos necesitan ver la mano de Dios que es poderosa, pero en la parte final dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La palabra ponderar es poner algo por balanza y considerarlo importante. La palabra ponderar es considerar todos los medios o las circunstancias y decir, hey, esto es importante. Esto es personal.
para que temáis. Eso es algo que tú puedes hacer solamente, nadie más. La señal previene que tu generación sea destruida. La señal te ayuda a proclamar, porque no puedes callarlo. Y la señal te ayuda a que temas a Dios el resto de tu vida. El resto de tu vida. Nota lo que dice. Cuando vemos a Job, capítulo 28, versículo 28, Job en su tiempo reconoce esto. Reconoce que el temor a Dios es ser sabio. Reconoce que cuando tú temes a Dios, esto es mostrar respeto y reverencia en su presencia, a través de tu vida, a través de tus palabras, a través de tus acciones y todo lo que haces de la mañana hasta la noche. Cuando tú reverencias a Dios, dice, tú eres sabio. Eso es tener sabiduría, reconocer a Dios. Esto fue Job. Años después encontramos al rey Salomón tomando un libro que habla de pura sabiduría, el libro de Proverbios. Y dentro del libro de Proverbios, lo primero y el propósito por cual escribe Proverbios es para manifestar el conocimiento a Dios, es ser sabio. El conocer, mismas palabras, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay un contraste. Pero también hay algo que nos identificamos. Hay dos puntos de vista. Eres sabio, reconoces a Dios. Eres insensato, rechazas la enseñanza. Esto nos ayuda a clasificar la señal. Cuando se mira, cuando se ha hecho, la experiencia. Si usted es cristiano, si usted es un hijo, una hija de Dios, quiero que piense para atrás en su bautismo. ¿Qué significó para usted? Porque esa fue la señal. ¿Qué significó para usted? ¿Tiene el mismo valor? ¿Tiene el mismo principio hoy en día? ¿Tiene el mismo celo que tuvo que cuando salió de las aguas del bautismo? ¿Tiene la misma hambre, la misma sed de justicia? ¿Tiene el mismo amor por Dios que tuvo en ese día? Tiene que pensar en esto. Cuando vamos viendo a través de la Escritura, vamos a terminar por lo que dice Pablo, decir, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que todo lo que llegamos a hacer, Dios sea glorificado. Somos embajadores de Cristo, amén, dice el apóstol Pablo. Y un embajador representa a su Señor todo el tiempo, no cuando quiere solamente. Y ni que saber que es representante. Entonces, en sus días difíciles, en sus días de tormenta, en sus días de problemas, en sus días débiles y en sus días de gozo y de triunfo, Dios tiene que ser glorificado. Dios tiene que ser exaltado. Usted y yo necesitamos considerar esto, necesitamos poner la importancia en la señal en la cual Dios ha dado. Vamos a concluir este tema. Quiero que tenga esto en mente. ¿Ha considerado usted seriamente la señal de Dios en su vida? Si usted es cristiano, ¿ha considerado seriamente? Si usted no es cristiano, si usted no ha descendido al agua para obtener la señal de Dios. Y aquí vamos a conectarlo con el Nuevo Testamento para que usted mire de lo que es la Escritura explicada dentro de la misma palabra. ¿Cuál es esta nueva señal? Gracias a Cristo, también ustedes que oyen el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu que Él había prometido. Ahora, ¿cuándo es que se obedece o cuándo es que esta señal se obtiene? Encontramos mismo allí cuando habla de que fueron sellados. En Efesios 1:13, la versión Dios habla hoy, habla en cuanto a esto. Sin embargo, la Biblia, la Reina Valera también habla que el sello es el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo se obtiene? Usted va a encontrar una gran similitud. Gran similitud. El pueblo judío descendió al río Jordán y dejó una señal allí. Y de allí en adelante recordaron las maravillas de Dios, porque esa nueva generación no había pasado por ese nuevo camino. Ahora encontramos en el Nuevo Testamento que Dios deja saber que el sello es el Espíritu Santo o la señal. Y en Hechos 2:38, misma versión, Dios habla hoy, note lo que dice: vuélvase a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo
con el fin que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta es la señal, el sello. Esto es aquello que cuando la persona viene al agua y se bautiza para el perdón de sus pecados, obtiene una señal de parte de Dios, algo que lo identifica. Que cuando Dios mira a esa persona, mira quién le pertenece, quién es de él, quién es su pueblo, quién es su hija, quién es su hijo. Esto sucede, como nos menciona Josué 4, cuando se desciende al agua por fe, para obtener esa señal. Se va en camino a la tierra prometida. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Si usted desciende al agua hoy y usted recibe el perdón de pecados y el sello del Espíritu Santo, usted va a ir en camino a la eternidad con Dios, a la tierra prometida, a lo que Dios le ha prometido, al lugar celestial, a la morada que Jesucristo fue a preparar para que usted y yo también estemos allá. Mira la simpleza del texto de la Escritura, de cómo se explica sola, de cómo poder ver. Entonces hemos visto tres cosas en esta lección, ¿sí o no? Hemos visto que una nueva señal previene, nos ayuda a proclamar y nos ayuda a ponderar, a poner la importancia donde tenemos que poner. Si hay valor en esto, en usted, y usted desea esta señal, le animamos. Aquí hay agua. Nada impide que usted bautizado, al menos que